ayuda económica. Invito a las muchachas de 12 a 24 años a comunicarse con nosotros para que te consagres a Dios. Las vigilias eran muy frecuentes en la iglesia, pero fueron desapareciendo poco a poco. El día de hoy quedan restos de esas vigilias. Una de ellas, pues, es la de hoy, la vigilia de Navidad. ¿Qué cosa es la vigilia? En la palabra viene incluida la penitencia. Las vigilias eran de color morado como el de hoy, por el color de Adviento. Y eran días de ayuno. Todavía se usa comida de vigilia. Había vigilias de los apóstoles, 12 fiestas al año, 12 apóstoles, más o menos una cada mes, tenían su vigilia. Un día anterior se hacía penitencia, ayuno, en preparación para la fiesta de los apóstoles. Quedó San Pedro y San Pablo. Existe la vigilia todavía de una manera así. De la Santísima Virgen, la vigilia de la Asunción, el 14 de agosto, que se celebra la dormición de la Santísima Virgen María, la muerte de la Virgen. La vigilia de Pentecostés, que tristemente ahora con los movimientos pentecostales que se introdujeron a la Iglesia Católica del protestantismo, se ha hecho un zafarrancho espantoso, ¿verdad? La vigilia de Pascua, la Noche Santa de la Pascua, que se celebra en la Iglesia Católica, ¿no? Entre los ortodoxos cismáticos es famosa la vigilia de Pascua en el Santo Sepulcro en Jerusalén, que es un zafarrancho, un desorden espantoso cuando se enciende el fuego. Es un abuso litúrgico que ya lleva muchos años y que, lo digo con tristeza, ya se está acabando, porque se están acabando los cristianos en Tierra Santa. Me dicen que hay una película, a ver si la ven después, El último peregrino, que trata de ese tema, de que ya no hay cristianos en Tierra Santa. Y pues otra vigilia era la vigilia de Todos Santos, que en inglés se dice santo, Hallow, Holy, Hallow, y Evening Ween, Halloween, la famosa fiesta que ahora es de las brujas y vampiros y demonios. Era una vigilia católica, de la Iglesia Católica, que se echó a perder. Y ya en la práctica, la vigilia que ha perseverado, también echada a perder por el licor, porque lo que eran capillas se han transformado en salas de plática, en saloncillos de tertulias. Es la velación de los difuntos, que antiguamente se hacía en las iglesias. Los gobiernos anticatólicos quitaron eso y se hace ahora en empresas privadas que todavía conservan algunas el nombre, capilla fúnebre. El adjetivo funeraria
no es un sustantivo, no, no, no. Es un adjetivo que va junto con capilla, capilla funeraria. Y lo que eran las 6 velas que se ponían, velas de color amarillo, o las 4 velas. Queda a veces alguna lamparita por ahí. La cruz de Cristo casi ha desaparecido en todas esas capillas funerarias. Nosotros, es bueno que sepamos, la vigilia la puso la Iglesia como un retiro espiritual de preparación para una grande fiesta. Y no me refiero a la comida, dice, creo que es Don Quijote de la Mancha, la mejor salsa es el hambre. El mejor condimento de una comida es llegar con hambre. Hay algo de eso, sí, pero hambre espiritual, deseo de Dios, deseo de las cosas del cielo, deseo de las cosas santas. Hoy hablar de esto es como la voz que clama en el desierto. Todo se ha echado a perder. Yo, si Dios quiere, el día de hoy voy a trabajar en el profeta Jeremías, que es el autor de las lamentaciones, los famosos trenos. Todas las letras del alfabeto hebreo se cantan en un tono de tristeza, de dolor, por la destrucción del templo de Jerusalén, por la matanza terrible que vino como castigo de Dios en tiempos del profeta Jeremías y del profeta Ezequiel. Ezequiel ya en Babilonia, en Mesopotamia, pero Jeremías con su pueblo. Qué tristeza tan grande al ver las cosas de Dios desacralizadas, al ver las cosas santas pisoteadas. Y tristemente, si leemos bien al profeta Jeremías, al profeta Ezequiel, por culpa nuestra, por nuestros pecados, es un castigo de Dios, por manos extranjeras en la Biblia. Basta leer el libro de los Jueces. El pueblo escogido de Dios se alejaba de Dios y entonces venían los filisteos, los diferentes pueblos vecinos, los atacaban. Y ya el pueblo, castigado por Dios, por medio de extranjeros, clamaba a Dios, se arrepentía, se acercaba a Dios, y Dios le mandaba un Salvador, un juez, Jefté, Sansón, muy famoso ese juez, ¿verdad? Y otros. Lo liberaba al pueblo de la esclavitud extranjera y regresaba el pueblo a Dios. Pero es un continuo ir y venir. Dios le dirá a ese pueblo: de dura cerviz. Aquí esta es la cerviz, el cuello por detrás, ¿verdad? Qué tercos, qué necios, de corazón duro. El día de hoy la Iglesia está sufriendo, sí, por
extranjeros, digamos, a la fe. Hay persecuciones en India por pueblos de otras religiones, en los países árabes, pero realmente la persecución más dura de la Iglesia es por los mismos cristianos que se han hecho malos, se han vuelto ateos, apóstatas, cismáticos, herejes. Y por dentro de la Iglesia, terrible. Las palabras de Pablo VI, la Iglesia está siendo crucificada por sus propios hijos. Y es lo que acabo de decirles, la corrupción de las cosas santas. Halloween era una cosa santa. Los velorios, los funerales eran una cosa santa. Y son embriagueces, y son faltas de respeto, y se queman los cadáveres. Miles y miles de cosas que eran santas han sido pisoteadas. Ese es el tema de nuestro retiro espiritual. Yo quiero estar con María Santísima, porque va a venir el niño Jesús en Navidad. Y nos dice la oración de la Santa Misa, que lo recibamos bien como niño, para que cuando venga como juez no nos vaya a castigar. Ese pensamiento es ver a Jesús niño con frío, sufriendo. Es el idéntico que va a sufrir en la cruz, que va a estar coronado de espinas. Lo expresa un canto mexicano, creo que es del padre José Treviño, misionero del Espíritu Santo. Muy tierno ese canto. Las pajas del pesebre, niñito de Belén, hoy flores son y rosas, mañana serán hiel amarga. Esas pajas del pesebre, las que por abrigaros, ahorita el cariño, el amor al niño Jesús, que ha desaparecido de la Navidad. Ahí tenemos ya no una vigilia, sino una fiesta cristiana, la segunda principal del año litúrgico, después de la resurrección, que ha sido desacralizada. Vemos a Santo Claus por todas partes, venados, la nieve, los arbolitos, pero no vemos al niño Jesús, no vemos a la Santísima Virgen María. Y si la vemos, ya la vemos también a ella, profanada, como una mujer cualquiera, con una panza así, el vientre abultado, irreverente, cuando que en la Virgen del Guadalupe, en su imagen sagrada, la vemos como debe presentarse, embarazada, sí, pero con cuánta dignidad, y no con esa vulgaridad espantosa que raya en lo blasfemo de presentar a la Virgen embarazada, pero de una manera exagerada, y delante de obispos y sacerdotes y religiosas que no protestan, que lo ven normal. Y esa manera de considerar a la Santísima Virgen María como cualquier mujer, una mujer ordinaria. No,
no es ordinaria, es fuera del orden, extraordinaria, en el sentido bueno de la palabra, ¿verdad? Viene a la mente aquella frase dirigida a los protestantes el siglo pasado. ¿Quiénes son los protestantes? Aquellas personas para quienes todos los hombres son infalibles, menos el Papa. Aquellas personas para quienes todas las mujeres son inmaculadas, menos la Virgen Santísima. Así estamos los católicos el día de hoy. Profanamos las cosas santas. Yo los invito a todos a prepararnos espiritualmente, en el silencio, en el recogimiento, en la plegaria, en la oración, en la adoración y también en el descanso. El Papa Francisco ha hecho muy popular una imagencita, aquí las pueden conseguir, del Señor San José dormido. José el Soñador fue una obra de teatro que escribió el Papa Juan Pablo II. Una obra de teatro, escribió muchas. José el Soñador. Y el Evangelio de hoy nos habla, es San Mateo, de que en sueños Dios le dice a José: no temas, Joseph, noli timere, accipere Mariam, conjugem tuam, quod enim inea natum es, de Espíritu Santo es. José, no temas recibir a María tu esposa. Lo que en ella ha nacido, ha sido concebido, viene del Espíritu Santo. José, plácidamente dormido. Después será despertado con angustia. Un ángel en sueños le dice: José, levántate, llévate a María y al niño a Egipto, porque lo quieren matar. Y se levantó a medianoche y se fue corriendo a Egipto, al destierro, porque lo querían matar. También se habla de que después de ese cuadro que tenemos aquí en nuestra capilla, que tendrá su fiesta una semana después de Navidad, Jesús adolescente, a los 12 años, después de que los sumos sacerdotes, los príncipes del pueblo de Israel se dieron cuenta, admirando la sabiduría de ese niño, de que era el Mesías, lo quisieron matar. Eso es una tradición. Y el niño Jesús tuvo que huir, imagínense dónde, a Inglaterra. Y en Inglaterra del Sur hay una tradición antiquísima de que ahí estuvo el niño Jesús. Pueden verlo en internet. Hay monumentos antiquísimos desde la Edad Media. Y ahí había minas de estaño, un metal que se ocupa para mezclarlo en una aleación, fundirlo con el cobre, y así sale el bronce, y que en aquellos tiempos era un secreto industrial de los comerciantes. Los comerciantes eran los fenicios primero, después los judíos. Y se dice que José de Arimatea, pariente cercano de nuestro Señor Jesucristo, que le tocará sepultarlo después en su propio sepulcro, nuevecito, él lo llevó. La ruta se hacía
por mar hasta Marsella, en el sur de Francia, y luego por tierra hasta lo que es ahora el estrecho, el paso de Calais o Calais, entre Francia e Inglaterra, entre Bélgica e Inglaterra. Y ahí estuvo Jesús. Y sigue la leyenda de Jesús que fue a India. Ese comerciante, como todos los judíos de aquel tiempo ricos, estaba conectado por mar y tierra con lo que es ahora el estado de Kerala, en el sur oeste de India. Y ahí siempre han estado los comerciantes de lengua aramea. De ahí viene que Santo Tomás apóstol fue a predicar a India. Son los cristianos de Santo Tomás. Y está el rito oriental arameo, caldeo, que se llama rito malabar, y el rito oriental siriaco, que se llama el rito malankar. Investiguen un poquito en internet, busca malabar, busca malankar, cristianos o cristianos de Santo Tomás. Se dice que también Jesús ahí fue llevado en su adolescencia para escapar a sus perseguidores. Por eso se llama la vida oculta. Se dice, siempre estuvo en Nazaret, pero yo les digo, eso no contradice el que haya hecho viajes a esos lugares donde los judíos iban, donde tenían negocios de comercio. Y José de Arimatea era rico precisamente por el comercio. Es interesante ver la película de Ben-Hur, la antigua. Ha habido 3 películas, la de los años 60. Ahí se ve un comerciante muy rico que tiene caravanas y los judíos viajaban por todas partes. Los había preparado Dios en la historia de la salvación para que por medio de ellos se expandiera el Santo Evangelio, se difundiera, se predicara. Y así comenzó. San Pedro, San Pablo, los apóstoles se dirigían primero a los judíos, a las sinagogas. Y lo dice San Pedro, San Pablo. En cada pueblo, en cada ciudad había sinagogas, porque había comercio. Ese fue el invento de los judíos, el comercio. Entonces, ese niño, desde su nacimiento, sufre persecución y odio. A los 12 años comienza su calvario anticipado. Tiene que huir. Y después, en su vida pública, cortísima, de 3 años, cuánto tuvo que sufrir de sus enemigos. No es sorprendente, pues, que su iglesia, la obra maestra de Cristo, la única obra que vino a hacer Jesucristo, porque vino, como le dice el ángel a San José dormido, esa imagencita de San José, ténganla en sus casas, San José dormido, ¿qué le dice? Que Él viene del Espíritu Santo para una misión. ¿Cuál es la misión? A ver, en sus misales, vean al final del Evangelio, léanlo en voz alta, en español, por favor, lo que el ángel le dice a San José, fuerte, para ver cuál es la misión
de ese niño. ¿A qué viene ese niño? A ver, 1, 2, 3. Así que dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, pues él ha de salvar a su pueblo de sus pecados. Ha de salvar a su pueblo. ¿De qué? ¿De qué? De sus pecados. A eso viene. Y esa es la misión de la iglesia. Por eso es atacada la iglesia. ¿Por qué se ataca a la iglesia? ¿Por qué se persigue a la iglesia? Porque la iglesia quita el pecado del mundo. Y entonces, ese es el modo de recibir al niño Jesús. Para que cuando venga glorioso y triunfante como juez de vivos y muertos, no nos condene al infierno, quitando el pecado nosotros. El pecado siempre va a ser personal, mis hermanos. Eso que se dice de pecado social es una metáfora. El pecado siempre es personal, individual. Es mi pecado. Si yo quito mi pecado, hablo ahora, en este tiempo, ¿verdad? Confesándome, arrepintiéndome, remediando, reparando, remendando. Si yo quito mi pecado, lo recibo. Si yo no quito mi pecado, no lo recibo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dominus